Bueno, buenos días. Vamos a resolver la prueba de la sesión 5 de termodinámica. Entonces, para ello, recuerden pues ingresar nombres y apellidos completos. Vamos a empezar con la pregunta 1. Si a nivel del mar le compran un globo inflado con helio a un niño y lo lleva a Bogotá, el niño aprecia aquel globo. Entonces, recuerden que a nivel del mar, la presión atmosférica, como lo vimos en la presentación, es de una atmósfera. Pero si nosotros aumentamos la altura, en este caso, pues en Bogotá, que es un poquito la presión más alta, ¿cierto? Que en, no sé, en Santa Marta o en Cartagena. Entonces, ¿qué pasaría con el globo? En este caso, cuando aumentamos la altura, entonces va a disminuir la presión. Entonces lo que va a pasar con el globo es que aumenta su volumen debido a la disminución de la presión atmosférica. Es decir, que la respuesta correcta es la A. Para la pregunta 2, una olla con agua hierve a una temperatura de 100 grados. Ojo, porque aquí sí le estamos poniendo temperatura. Cuando la altura sobre el nivel del mar es 0 kilómetros, ¿sí? Entonces, estamos sobre el nivel del mar, eh, le hacemos que el agua hierva a una temperatura de 100 grados. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión del vapor del gas igual a la presión atmosférica, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura mayor, es decir, de 25 kilómetros, puede afirmarse que el agua, entonces, ¿qué le va a pasar al agua? En este caso, hierve a una temperatura menor a 100 grados porque la presión es menor a esta altura. ¿Listo? Esta es la respuesta correcta. No puedo decir que hierva a una temperatura mayor de 100 grados, no. Recuerden el experimento en donde le sacábamos todo el aire al agua, es decir, disminuíamos la presión y el agua empezaba a hervir sin aumentarle la temperatura, ¿no? Entonces, si aumentamos la altura a la cual ponemos a hervir el agua, pues esta va a hervir más rápido a una menor temperatura. ¿Por qué? Porque la presión es menor. Siguiente pregunta, la 3. La figura describe un dispositivo usado para medir la presión atmosférica. Un tubo largo que primero se llena completamente de mercurio, se invierte dentro de un recipiente sin permitir que entre aire. El nivel de mercurio en el recipiente a nivel del mar asciende a 760 milímetros. Esto es a lo que llamamos una atmósfera. Si la experiencia se realiza ahora en la cima del Monte Everest, o sea, aumentamos nuestra altura a la que estamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la columna de mercurio? Entonces recuerden que si aumentamos nosotros la altura a la que nos encontramos, lo que quiere decir es que la presión va a disminuir, o sea, va a ser más pequeña. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Asciende, ¿cierto? Más, asciende 380, asciende menos o asciende menos. Entonces, para esta pregunta, la respuesta es que, esta es la pregunta 3, asciende menos de 760 milímetros, ¿listo? Porque en la cima del Everest la presión atmosférica es menor que a nivel del mar, ¿cierto? Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué asciende menos de 760 milímetros? Resulta que la presión afuera, ¿cierto? No adentro, ojo con los videos que vimos, afuera entonces es menor. Entonces no tiene tanta presión como para que empuje el agua y suba. Entonces lo que va a pasar es que va a ascender mucho menos de los 760 milímetros. No tiene tanta fuerza para empujar el agua al interior de ese tubito. El agua no, en este caso el mercurio. Pregunta 4. Un balón de laboratorio lleno de agua se calienta con un mechero. Entonces aquí van a ver figura 1, 2 y 3. Cuando alcanza su punto de ebullición, es decir, cuando empieza a hervir, pero ojo, con temperatura, ¿no? Empieza a transformarse en vapor y a llenar todo el balón. Luego se tapa, esto es muy parecido a lo que vimos con ese tarro grande de metal, ¿cierto? Se tapa y el mechero se retira y se coloca en una ducha fría. Finalmente la presión en el punto A dentro del balón, ¿qué ocurre con esa presión al interior? ¿Qué fue lo que ocurrió con esa presión al interior de ese tanque grande de metal? Cuando lo taparon y después le echaron agua. ¿Sí? Lo que pasa es que la presión es menor que la presión atmosférica. Entonces recuerden que ese tarro grande de agua se, se comprimió, ¿cierto? Entonces la presión en A es mucho menor.
es menor que la presión atmosférica. Pregunta número 5. La teoría cinética de los gases afirma que PV es igual a nRT. Entonces, recuerden que esta es la ecuación de estado. Si una porción de gas se lleva del estado 1 al estado 3 a través de los procesos mostrados en el siguiente diagrama, a partir de esta información se puede afirmar que la mayor presión corresponde a. Aquí tenemos que recordar la relación entre temperatura y volumen. Entonces, en el primer punto, la temperatura está alta, ¿cierto? Y el volumen es pequeño. ¿Listo? O sea, un pequeño volumen. Cuando yo me muevo de 1 a 2, ¿qué ocurre con la temperatura? La temperatura es la misma, ¿cierto? Pero el volumen ha crecido. Ahora estoy aquí en el punto 2. Del punto 2 al punto 3, el volumen es el mismo, ¿cierto? Pero la temperatura disminuye. ¿Cómo es la relación entre temperatura y presión? Porque nos están preguntando de presión, ¿cierto? Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, aumento la presión. Si yo disminuyo la temperatura, disminuye la presión. Entonces, fíjense que de 2 a 3 estoy disminuyendo la temperatura. Entonces, la presión va a ser más pequeña. Pero en 1, la temperatura es más grande, o sea, en 1 y en 2, ¿cierto? Fíjense que, ¿cuál es? O sea, la respuesta sería en 1 o en 2. ¿Cómo hacemos para definir esto? La temperatura en 1 tiene un volumen 1, pero en 2, aunque la temperatura es la misma, el volumen se hizo más grande. Cuando yo hago que mi volumen sea más grande, ¿qué pasa con la presión? ¿Cuál es la relación entre volumen y presión? Si yo agrando el volumen, entonces la presión es un poco más pequeña. Entonces, en este caso, la respuesta para esta pregunta 5 es la respuesta A. O sea, en el punto 1 la presión es más grande. El volumen, digamos que es pequeño y la temperatura es grande. O sea, está sometida a un volumen muy pequeñito, una temperatura muy grande. Cuando yo expando mi volumen, entonces la presión disminuye un poco. Listo. Sexta, calor específico, cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo 1 grado. Entonces recuerden que el agua tiene mayor calor específico. Cuando vimos el experimento del papel, del vasito de papel y el vaso de papel con agua. La conductividad térmica, en cambio, es la rapidez con la que fluye el calor a través de una superficie de contacto. O sea, estas están en contacto entre dos regiones con cierta diferencia de temperatura, una mayor y otra menor. Ahora miremos, cuando se pisa con los pies descalzos, la alfombra y el piso de mármol que están en una misma habitación, da la sensación de que el mármol está más frío que la alfombra. Sin embargo, recuerden que están a la misma temperatura ambiente. Entonces, esta sensación se debe principal a qué. Entonces, uno que podría decir en esta pregunta 6, que la conductividad térmica de la alfombra es menor que la del mármol, que el calor específico de la alfombra es menor que el del mármol, que el calor específico de la alfombra es mayor que la del mármol, o la temperatura de la alfombra es mayor que la del mármol. Entonces recuerden que no tiene que ver con la temperatura es la misma, que es la temperatura ambiente. En este caso en particular es la conductividad térmica de la alfombra, es menor que la del mármol. Es decir, cuando yo me paro sobre la alfombra no me va a robar tan rápido mi energía, ¿cierto? Pero en cambio, si yo me paro sobre el piso de mármol, el mármol me va a robar muy rápido mi energía. Por eso siento yo que está como más frío, ¿sí? Pero en realidad es, como lo indica aquí, la rapidez con la que fluye el calor a través de una superficie de contacto entre dos regiones, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el mármol me va a robar de alguna manera mucho más rápido mi energía que lo hace la alfombra, ¿sí? Pero están a la misma temperatura. Pregunta 7. Una estudiante toma 4 recipientes con 4 líquidos diferentes y de diferente masa. Ustedes los observan aquí. Los pone encima de una estufa para proporcionarles calor con llamas idénticas. Si la estudiante nota que el recipiente 1 llegó primero al punto de ebullición, luego el líquido del recipiente 3, después el del 4 y por último el líquido del recipiente 2. ¿Cuál de los líquidos necesitó mayor energía calórica para alcanzar el punto de ebullición? Pues el que llegó de último, ¿cierto? En cambio, entonces, en esta pregunta 7, la respuesta es el del recipiente 2, o sea, la B. Pregunta 8. Cuando un objeto se sumerge en un líquido, actúan dos fuerzas sobre este. Fuerza de empuje,
que el líquido ejerce sobre el objeto y el peso del objeto. Alguna vez la vimos cuando vimos fuerzas. Dos estudiantes observan que cuando sumergen una bola de tenis y una bola de billar en la piscina, la bola de billar se hunde y la bola de tenis flota. Las fuerzas que actúan sobre las pelotas sumergidas se muestran en la figura. Los estudiantes saben que la fuerza de empuje es mayor que el peso si la densidad del líquido es mayor que la del objeto. ¿Cómo son las densidades de las bolas de tenis y de billar respecto a la densidad del agua? Entonces miren, aquí está la bola de tenis y la bola de billar. La bola de tenis entonces flota y la bola de billar entonces se sumerge porque el peso es mayor. Entonces, en este caso, para la pregunta 8, la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver mucho la densidad. La densidad de la bola de billar es mayor que la del agua y la densidad de la bola de tenis es menor que la del agua. Ahora, la pregunta 9. El siguiente es un modelo del movimiento molecular que gobierna la temperatura. Sabemos que las partículas en un sistema más caliente se mueven más rápido que las de un sistema más frío. Cuando dos de estos sistemas se ponen en contacto, sus partículas interactúan y chocan entre sí. Esto lo vimos también en la presentación. Cuando esto ocurre, las partículas más rápidas en el sistema más caliente, o sea, de color rojo, transfieren parte de su energía en forma de energía térmica o calor a las más lentas, es decir, a las que están más frías, color azul. Esto se muestra en la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, lo que vimos en la presentación. A partir de la información, ¿qué será cierto respecto a las partículas en los dos sistemas al final de la secuencia? Entonces fíjense que están azul, rojo, está uno encima de otro, se empiezan a combinar, ¿cierto? Hasta que llegan a una misma temperatura. ¿Listo? En este caso tendrán la misma temperatura. Energía potencial no. Recuerden que eso va en otra temática. No se mantienen a diferentes temperaturas, no. Alcanzan equilibrio térmico cuando están en contacto. ¿Listo? Y última pregunta. El recipiente de la figura contiene gas de helio, un gas, a una temperatura de 300 K. Si se aumenta la temperatura del gas a 600 K, ¿qué ocurre? Entonces, cuando yo aumento la temperatura, aumento la presión, ¿cierto? Al interior. Y entonces es posible también que aumente el volumen. Y entonces si aumenta el volumen, ¿qué le pasa al émbolo? O sea, a este émbolo que es móvil. El émbolo entonces empieza a subir, no baja, ¿cierto? Si yo disminuyo la temperatura de pronto, pero tampoco lo creo. ¿El volumen del gas disminuye? No. ¿El émbolo móvil no se mueve? Sí, sí se mueve, ¿sí? Porque las partículas empiezan a chocar entre sí. Entonces, el émbolo móvil sube. Estas son las respuestas. Espero que les hayan aclarado algunas dudas que hayan presentado. Nos vemos en la próxima sesión.